¿Qué lóbulo hemos visto? Todo. No, faltó lo de... Estábamos en lecciones ya, pero faltaba... Pero vimos frontal, vemos frontal y temporal, creo. Nos Sí. faltaba, creo que parietal. Vimos solo este temporal. occipital. Ajá. Bueno, como esto en teoría ya lo vamos a ver, lo hemos visto, perdón. Entonces lo decimos súper rápido. La anatomía ya vimos toda, ¿no? Sí. Toda la anatomía ya vimos. Bueno, las áreas de Brodmann que ya la hemos conversado, eso ya lo conocemos, ya lo sabemos. Nos faltaba el lóbulo parietal, que es el 1-2 que es sensitiva, el área 43 que es el centro cortical del busto, el área 5 y 7 ya vimos lo que es la somatognosia, la heterognosia. Y en la parte inferior teníamos el área 39 y el área 40, que usted sabe que el área 39, lo vimos en la teoría, tiene que ver con la escritura, con reconocimiento de derecha e izquierda, y se lesiona una enfermedad que se llama síndrome de Yeso, ¿no? Eso ya lo sabemos. Con respecto al área 40, sabemos que es el centro de la praxia, y también ya lo habíamos conversado. ¿Cómo se hace praxia? Primero yo tengo que escuchar, ¿no? Luego tengo que comprender lo que estoy escuchando. Luego de eso se va al área 40, que es el que se encarga de formar la fórmula cinética, que es cómo usted va a hacer praxia, cómo usted va a hacer como que va a encender un fósforo. Y de ahí, el área 40 se va al área 4 y 6 para que usted se mueva, y al área 4 y 6 del otro lado por medio del cuerpo calloso para que se mueva a la otra parte del cuerpo y poder interactuar. Eso ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya todo, ¿no? Con respecto al lóbulo occipital, área 17, 18 y 19, 17 centro cortical de la visión y el fascículo genículo calcáreo. Vamos hablando de la anatomía de la cara medial, que eso sí no hemos conversado. Con respecto a la parte anatómica en la cara medial, las áreas de Brodmann ya las conocimos, ya las conversamos, ya sabemos lo que es el lóbulo límbico, pero la anatomía en sí no la hemos conversado. Entonces, en la cara medial lo primero, lo que más me llama la atención es esta estructura comisural que se conoce como cuerpo calloso. Buenas noches. Que se conoce como cuerpo calloso. El cuerpo calloso, si usted se da cuenta, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. El cuerpo calloso en su parte anterior termina como en un piquito, que es este de aquí, ¿no? como un piquito de pájaro, ¿ya? Mientras que la parte posterior es roma. Entonces, este piquito de aquí es lo que se conoce como el pico o rostrum del cuerpo calloso. Luego sigue esta zona más ancha, que sería la rodilla del cuerpo calloso. Luego sigue esta gran zona, medio central, que sería el cuerpo del cuerpo calloso. Y por último, esta zona redondita del cuerpo calloso, que se conoce como el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Entonces el cuerpo calloso tiene pico o rostrum, rodilla, cuerpo y el rodete o esplenio, ¿no? Entonces tenemos el pico o rostrum, la rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso y el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Inmediatamente por encima del cuerpo calloso yo tengo un surco, que es el surco que bordea la parte superior del cuerpo calloso, ¿no? Este surco es el conocido o llamado surco del cuerpo calloso. Este que está ahí, rodeando el cuerpo calloso, es el surco del cuerpo calloso. Y más hacia afuera tengo otro surco, que está aquí, que es el llamado surco calloso marginal. Entonces, este surco de aquí es el surco calloso marginal. Este surco calloso marginal tiene tres ramas. Una rama precentral, que es esta, una rama marginal, que es esta, y una rama subparietal, que es esta de aquí. O sea, el surco calloso marginal tiene la rama precentral, la rama marginal y la rama subparietal. ¿Ya? Si me voy más hacia atrás, me encuentro con otro surco bien pronunciado. Con otro surco bien pronunciado, que es este surco de aquí. Que como está entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, se lo conoce como surco parieto-occipital. Un surco muy pronunciado, muy profundo. No sé si ustedes recuerdan que este surco se veía por la cara lateral un poquito
y es el que hacíamos la línea imaginaria con la muesca preoccipital para decir por detrás de ella está el lóbulo occipital. ¿Ya? Entonces ese es el surco parieto-occipital. Y por último tenemos aquí este surco de aquí, mire, que forma una especie como de T invertida con el surco parieto-occipital. Este de aquí es el surco calcarino. Este de aquí es el surco calcarino, que como usted ve, el surco parieto-occipital lo divide en dos, ¿no? El surco parieto-occipital, mire, hace esto con el surco calcarino. Lo divide en una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior de la cisura calcarina y la porción posterior de la cisura calcarina. El área pericalcarina, que es donde llega el fascículo venículo calcarino, que es el de la visión, llega aquí, a esta zona, a la parte de la rama posterior. O sea, el área pericalcarina se encuentra en relación a la rama posterior de la cisura calcarina. ¿Y quién divide en anterior y posterior? El surco parieto-occipital. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me llegó temprano? Pues nada, también lo ayudo. Ese es el surco calloso marginal. Calloso marginal, que tiene la rama precentral, que es la que está aquí adelante, que ya veremos por qué se llama precentral, la rama marginal y la rama subparietal. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Interrogantes? ¿Algo? ¿Dicho? Ya. Ahora, con estos surcos que hemos conversado, con estos surcos que hemos hablado, ya podemos nosotros ver entre los surcos circunvoluciones. ¿Ya? Entonces, entre este surco de aquí, ¿cómo se llama este surco? El que está justo encima del cuerpo calloso. Surco del cuerpo calloso. El surco del cuerpo calloso. ¿Y este de acá cómo se llamaba? Surco calloso El surco calloso marginal. Entre estos dos, en este espacio de aquí, queda la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso. Aquí está la circunvolución del cuerpo calloso. La circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso. El cuerpo calloso y cíngulo es lo mismo, ¿no? Ahora, más hacia afuera, o sea, entre el surco calloso marginal, entre este que es el surco calloso marginal y el borde del cerebro, ¿no? La parte externa del cerebro, yo voy a tener en cambio ahí la circunvolución frontal interna. Todo esto de aquí sería la circunvolución frontal interna, que sería la cuarta circunvolución frontal, porque el lóbulo frontal tiene por fuera circunvolución frontal superior, media, inferior, y aquí a media tengo la cuarta circunvolución, que es la circunvolución frontal interna, ¿ya? Interna o medial. Esta circunvolución frontal interna o medial, y también en parte del cuerpo calloso, en esta zona de aquí, en esta partecita de aquí, es lo que se forma el área septal, ¿no? Que parece que habíamos conversado que es un área fisiológica, o sea, no es anatómica, sino que en esa zona cambia un poquito la función a una función límbica enfocada en el placer, las emociones, etcétera, 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 que es lo que se refiere al área septal. Por aquí ya viene la comisura blanca anterior, que se relaciona con el área septal, está formada por el estreno mediático. Entre el paracentral, entre el precentral y el marginal, entre estas dos ramas se forma una circunvolución, que algunos dicen que es una circunvolución muy chiquitita, por eso se llama el lobulillo. ¿Ya? Este es el lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral. ¿Por qué se llama lobulillo paracentral? Porque aquí se encuentra el nacimiento de la cisura central o de Rolando. Por eso es lobulillo paracentral. Acuérdense que la cisura central nace de la cara medial y llega hacia la cara lateral antes de tocar a la cisura lateral o de Silvio. Entonces ahí es donde nace el lobulillo paracentral, que se encuentra entre la rama precentral y la rama marginal.
Más hacia atrás de él tenemos este lóbulo como cuadrado, que algunos le llaman lóbulo cuadrilátero, como el del cerebelo, pero que su nombre más clásico es la llamada precuña. Es la precuña. Y si esta es la precuña, la de acá es la cuña. No, esta como triangular es la cuña. Debajo de esta, que será la rama posterior de la cesura calcarina, esta porción de aquí es a lo que se conoce como el gyrus o circunvolución lingual. Gyrus o circunvolución lingual. Se llama lingual no porque tenga que ver con la lengua, sino porque tiene forma de língula. La lengua se llama así porque tiene forma de língula. El língula es esto, como una proyección, como una saliente. Pero se llama lengua. Entonces este es el giro lingual por esa proyección que alguien lo vio y dijo que parece una lengua, como una língula. ¿Ya? Y acuérdense que ya habíamos conversado algo de esto, un poquito, ya lo vimos en la parte de teoría. Lo vimos en la parte de teoría porque de la circunvolución lingual hacia adelante es que sale luego la circunvolución parahipocámpica que forma la corteza entorrinal y el uncus, ¿no? Entonces ya más o menos esto ya también lo hemos conversado. El que formaba el lóbulo límbico, ya sabemos los elementos y no lo tenemos por qué repetir. Y en cambio aquí es donde aparecía el istmo, en esa transición de hipocámpica y circunvolución del cíngulo o circunvolución del cuerpo calloso. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, interrogante o algo? Entonces de ahí nosotros hablábamos de las áreas de Brodmann que ya hemos conversado, que ya sabemos, etc. Que decíamos en la circunvolución frontal interna, por ejemplo. Y recordábamos la área, ¿no? El área, entonces área 11 y 47 estaba abajo. En la circunvolución frontal interna tengo área 9, área 10, área 8, área 6. Y aquí en el lobulillo paracentral tiene dos áreas, porque el lobulillo paracentral tiene aquí a la cesura central. Por delante de ella, ¿qué área está? 4. ¿El área? 4, ¿no? Y por detrás, el área 312. Entonces el lobulillo paracentral tiene dos áreas de Brodmann. Luego viene la precuña. La precuña es lo que es el área 5 y 7. ¿Se acuerdan? En la cara lateral estaba el área 5 y 7. La precuña es el área 5 y 7. Mientras que la cuña y el giro lingual es lo que llamamos área 17, 18 y 19 de Brodmann. 17, 18 y 19 de Brodmann. Y el resto era lo que ya habíamos conversado como lóbulo límbico. Teníamos la circunvolución del cuerpo calloso. ¿Qué áreas de Brodmann son? 23 y 24. Entonces tengo área 23 aquí y área 24 acá. El istmo, área 26. La circunvolución parahipocámpica, área 35. El uncus, área 34. Y ahí teníamos la área de Brodmann que ya habíamos conversado en su momento. ¿Alguna pregunta, inquietud de esta cara medial? Vamos a hablar ahora acerca de la cara basal, ¿ya? La cara basal o también llamada cara inferior. La cara basal o cara inferior tiene un elemento anatómico importantísimo, que es el nacimiento de la cisura lateral de Silvio y el borde de la cisura lateral. Acuérdense cómo se llama el nacimiento de la cisura lateral de Silvio, que formaba la corteza o área piriforme, que estaba formando la corteza o área piriforme. Se llama el limen de la ínsula. ¿Ya? El limen de la ínsula. Entonces, el limen de la ínsula es el nacimiento de la cisura lateral. Y la cisura lateral de Silvio me divide a la cara inferior o basal en dos grandes porciones. Una, la cara orbitaria, que es la parte inferior del lóbulo frontal, donde está el área 11 y 47. ¿Ya? Esto de aquí. ¿Por qué se llama cara orbitaria? Porque aquí estaría el ojo. No, o sea, bueno, está el borde óseo, pero debajo del borde óseo está el ojo. O sea, si yo me abro esto, aquí está el lóbulo frontal, cara basal. Aquí está el borde óseo y aquí está mi ojo. ¿Ya?
Y el resto, es decir, donde está esta cesura parieto-occipital hacia atrás, se conoce como la zona parieto-occipital. Entonces tenemos la zona frontal u orbitaria y la zona parieto-occipital. Perdón, temporo-occipital, sí. Temporo-occipital, ¿no? La porción de acá sería la temporo-occipital, ¿no? Entonces tengo esta la porción frontal y la que es la porción temporo-occipital. Entonces vamos a estudiarlo por porciones. Primero hablemos de la cara basal del lóbulo frontal, o sea, la porción frontal de la cara basal, la que está por delante de la cesura lateral o decir. Entonces yo tengo un surco aquí, este surquito de aquí que se llama el surco olfatorio, donde como puede ver se asienta el bulbo y la cintilla olfatoria. El surco olfatorio. Y hacia el lateral yo veo un surco que más o menos tiene una forma de H, por eso se llama surco en H. Es una H ahí media psicológica, ¿ya? Que más o menos tiene forma de H y le llamamos surco en H, ¿ya? Entonces, entre el surco olfatorio, que se llama así porque aquí se asienta la cintilla olfatoria, y el borde medial del cerebro, aquí se encuentra el gyrus recto o la circunvolución recta. ¿Qué está acá? Ya, se encuentra el gyrus recto o circunvolución recta. Entonces aquí tengo el giro recto o circunvolución recta. Y ahora, en relación a la H, yo digo, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte lateral y esta es la parte medial. Y son áreas orbitarias. El área orbitaria anterior, posterior, lateral y medial. Y fin de la historia de la cara basal frontal. ¿Ya? Entonces, giro recto, surco olfatorio y las áreas orbitarias medial, lateral, anterior y posterior. ¿Sí? ¿Ya? Vámonos a la parte temporo-occipital. En la parte temporo-occipital hay algunos nombrecitos ahí que hay que aprenderlos casi que de memoria. En donde yo veo dos grandes surcos. Mire, veo este surco de aquí. Veo este surquito de aquí. Y veo otro surco por acá. Ahí el gráfico no colabora mucho. Ahora, este surco que está aquí hacia lateral, esto es lo que ya hemos conversado, miren, la circunvolución parihipocámpica, corteza entorrinal y humos. Lo que tenemos que denominar es a este y a este de acá. Entonces, ese surco que está más hacia el lateral, yo le puedo llamar de varias formas. Se puede llamar surco temporal inferior. En este caso, cuando le llamo surco temporal inferior, tengo que cambiar el nombre de lo anterior. Porque acuérdense que habíamos conversado cuando vimos cara lateral, que aquí estaba el surco temporal superior y este el surco temporal inferior. Pero esto no es cara, eso no es cara lateral, eso es cara basal. Entonces, si yo ya le llamo a ese surco temporal inferior, a este le llamo superior, a este medio y al de allá le llamo inferior. O sea, tengo que cambiarle la terminología. Si no le voy a llamar surco temporal inferior, entonces este es el surco temporal inferior y solo estudio la cara basal, o sea, no lo estudio en conjunto. Entonces ahí, el surco que está más hacia lateral, o sea, este de aquí, le puedo llamar surco temporal inferior y le tendría que cambiar el nombre del otro, o también le puedo llamar surco temporo-occipital externo o lateral.
Porque esta es la porción temporo-occipital y por ende este es el surco temporo-occipital que está más hacia lateral, ¿ya? De esa porción. O le llamo surco temporo-occipital, a seca, fin de la historia. O sea, puede tener esos tres nombres. O surco temporal inferior, y al medio, al inferior de la cara lateral lo llamaría medio para que este sea inferior. O lo llamo surco temporo-occipital externo o lateral, o lo llamo surco temporo-occipital. Cualquiera de esos tres nombres puede tener. Al que está a medial, el que está en cambio a medial, este de aquí, yo lo puedo llamar. Si a este de afuera le voy a llamar temporo-occipital externo o lateral, ¿cómo le voy a llamar a él? Le llamaría temporo-occipital interno o medial, ¿no? Sería el surco temporo-occipital interno o medial. Pero si solamente le voy a llamar a este surco temporo-occipital a secas, este se llamaría surco colateral. Entonces, el anterior tiene tres nombres y este puede tener dos nombres. ¿Ya? En el teléfono y el envío. Esos son los nombres de los surcos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es un poquito medio confuso, pero bueno, en dependencia de cómo llame el uno, lo tiene que llamar al otro. ¿Ya? Entonces, cuando yo si le tomo ese surco, usted me puede poner cualquiera de los tres nombres que le estoy dando. ¿Ya? Ahora, ya conocemos los surcos, ahora nos toca conversar acerca de los elementos que están entre los surcos. Este de aquí ya no le paremos bola porque ya sabemos que es la pared hipocámpica, luco, ya lo conversamos. Entonces, me queda nombrar a estos dos. Entonces, aquí lo mismo. Yo le puedo llamar a este circunvolución temporo-occipital externa o lateral. Y por ende, esta sería la circunvolución temporo-occipital interna o medial, ¿verdad? O también le puedo llamar a este circunvolución temporo-occipital a secas. Y a este de aquí se llamaría la circunvolución fusiforme. Entonces, esta circunvolución de aquí se puede llamar circunvolución temporo-occipital externa o lateral, o también llamada solo circunvolución temporo-occipital. Mientras que la que está aquí se puede llamar circunvolución temporo-occipital interna o medial, o circunvolución fusiforme. Ya, porque tiene una forma ahí media fusiforme. O por último, si usted se da cuenta, la circunvolución temporo-occipital externa o lateral es la circunvolución temporal inferior vista por debajo. O sea, cuando usted vio cara lateral, esta era la circunvolución temporal superior, media e inferior. Esta misma inferior, si usted la ve por abajo, es la circunvolución temporo-occipital. Es lo mismo. Aquí le llamo yo circunvolución temporal inferior, pero si la veo por abajo se llama circunvolución temporo-occipital. Algunos libros lo que hacen es llamarle a la superior primera circunvolución temporal, a la media segunda, a la tercera, a la inferior tercera, esta tercera por la cara inferior, cuarta a la fusiforme y quinta a la circunvolución parahipocámpica. Algunos hablan de 5 lóbulos temporales. La circunvolución temporal superior es la 1, la media es la 2, la inferior y la temporo-occipital, como son lo mismo, solo que vista de caras diferentes, le llaman la 3, la fusiforme la 4 y la parahipocámpica la 5. Que serán las 5 circunvoluciones temporales. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, interrogante o algo? ¿Listo?
Ya, y bueno, para terminar, y estar al día con el otro grupo, vamos a repetir lo que ya vimos en la teoría, que es la vía olfatoria, ¿no? Con respecto a la vía olfatoria, ya ustedes ya lo saben, ya lo conversamos. Ustedes saben que el olfato inicia siempre con un estímulo, ¿no? Un estímulo de olores. Entonces, los olores, para poder activar al receptor del olfato, necesitan tener componentes químicos. ¿Por qué el olfato es un quimioreceptor? El receptor del olfato es un quimioreceptor. Entonces, se estimula con componentes químicos. Esos componentes químicos que estimulan el olfato van a activar el receptor, que es la mácula amarilla, y de ahí va a mandar la señal hacia la vía olfatoria, o iniciando con los nervios olfatorios. ¿Qué serían estos de aquí? Los nervios olfatorios. Los nervios olfatorios ascienden y llegan a este bulbito de aquí, que es el bulbo olfatorio. Y del bulbo olfatorio luego emite una fibra hacia atrás, que es el tracto o la fibra olfatoria. Esa fibra olfatoria, parece que ya lo conversamos, se divide en lateral y medial. Eso lo mismo lo veo acá. Tengo aquí el bulbo olfatorio, hacia atrás me emite una cintilla olfatoria, que se me divide en una porción lateral y una porción medial. Esta porción medial se comunica con la del otro lado. ¿Y forma qué cosa la estría olfatoria medial de un lado con la del otro? Forma la... Se lo tengo rápido porque se supone que ustedes ya saben, entonces les expliqué. ¿Forma qué cosa? La comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior. Entonces, ¿cómo está formada la comisura blanca anterior? Por la unión de las estrías olfatorias mediales. Ambas estrías olfatorias mediales se unen una a cada lado, una con la otra, se unen y forman la comisura blanca anterior. Y acá estaría la estría olfatoria lateral. ¿Ya? Entonces, esta estría olfatoria lateral y medial, como usted está viendo, están formando una especie como de triángulo entre ellas. Miren, aquí abajo se forma una especie como de triangulito, de un lado y del otro. Por este triangulito llegan unas arterias perforantes, que lo veremos luego en la vascularización. Unas ramas que atraviesan, que penetran, que se meten aquí en esta zona, que se conoce como el espacio perforado anterior. Son unas ramas perforantes anteriores, o arterias lenticuloestriadas, que se lo va a ver ya en la parte de la vascularización. ¿Para qué? ¿O qué hacen? ¿Para qué se meten aquí? Para ir a nutrir la profundidad del cerebro, nutrir a los núcleos de la base, lo que conversamos en la clase, que tenía que ver con acelerar el movimiento y todo eso. Están nutridos por estos ramos perforantes que ingresan aquí. Las arterias perforantes anteriores, también llamadas lentículo estriadas. Luego de eso, hablando netamente de la vía olfatoria, ya tenemos ese esquema ahí. Entonces, mire usted, tenemos aquí al bulbo olfatorio y al tracto o cintilla olfatoria. Entre los dos, entre el bulbo y el tracto, tenemos un núcleo, que es el núcleo olfatorio anterior. Entonces, este núcleo olfatorio anterior, este realmente es el que emite la fibra que va hacia la estría olfatoria medial para que forme la comisura blanca anterior. El resto de fibras son las que van a formar la estría olfatoria lateral. Esta comisura blanca anterior, unión de las estrías olfatorias mediales, se va a relacionar principalmente con el área septal. Entonces, el área septal, que tiene dos porciones, subcallosa y paraterminal, es el que le permite dar componente límbico al olfato, el componente de emociones y sentimientos al olfato, porque el olfato desencadena emociones y sentimientos. El olfato es límbico por sus múltiples conexiones con el sistema límbico. Mientras que la estría olfatoria lateral se va a dirigir a la corteza olfatoria primaria, o también llamada lóbulo piriforme. Corteza olfatoria primaria, o también llamada lóbulo piriforme. Ese corteza olfatoria primaria, que ya le mostramos un gráfico, o lóbulo piriforme, tiene dos grandes porciones. Uno, que es la corteza o área piriforme,
Miren que no es lo mismo área piriforme que lóbulo piriforme. Y la otra es el complejo nuclear amigdalino, que ya luego lo conoceremos en la teoría cuando veamos sistema límbico. Entonces, este estilo olfatorio lateral llega primero a la corteza olfatoria primaria, que está formada por la parte anterior del uncus, la parte anterior de la corteza entorrinal y el himen de la ínsula, o sea, el nacimiento de la ínsula. Estos tres elementos forman la corteza o área piriforme, porción anterior del uncus, porción anterior de la corteza entorrinal y el himen de la ínsula. Ellos tres. Junto con esto, que es el complejo nuclear amigdalino que está en la punta del lóbulo temporal, juntos forman la corteza olfatoria primaria. Entonces lo ponemos ahí en un gráfico. La corteza olfatoria primaria, o también llamado lóbulo piriforme, está formado por la corteza o área piriforme, que es porción anterior del uncus, porción anterior de la corteza entorrinal y el complejo nuclear amigdalino. Entonces, en relación a la corteza olfatoria primaria, la corteza olfatoria primaria tiene una función. La corteza olfatoria primaria sirve para oler. ¿Ya? Esa es la función de la corteza olfatoria primaria. Usted huele gracias a la corteza olfatoria primaria. Pero no solamente olemos las cosas, sino que hacemos muchas más cosas. Y eso es lo que se va hacia la corteza olfatoria secundaria. Entonces, en la corteza olfatoria secundaria tenemos la amígdala, por ejemplo. La amígdala tiene que ver con las emociones. ¿Ya? Entonces, la amígdala, o gracias a la amígdala, usted le da una emoción al olfato. Con el olfato usted puede desencadenar alegría, amor, odio, deseo, repulsión, bla, bla, bla. Puede desencadenar muchas emociones gracias a la amígdala, gracias a las conexiones con la amígdala. Si va a la corteza entorrinal, yo asocio un olor con otro olor, gracias a la corteza entorrinal. En el hipocampo, memoria, ya vamos a ver el hipocampo cuando hagamos sistema límbico en la siguiente clase. Gracias al hipocampo usted tiene recuerdos. ¿Ya? Con la amígdala usted siente, pero con el hipocampo usted recuerda. La corteza orbitofrontal, que es lo que ya hemos conversado, que tiene que ver con el olor agradable o el olor desagradable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Una vez que ya conocimos todos los elementos, bueno, la gran mayoría de los elementos del encéfalo, ya conocimos el cerebro, ya conocemos el cerebelo, la médula, que es el encéfalo, bueno, el tronco encefálico, y la médula espinal formando el sistema nervioso central, podemos conversar un poquito acerca de la vascularización que tienen ellos, ¿no? O sea, los vasos sanguíneos. La vascularización se divide en dos grandes grupos, que es la vascularización arterial y la venosa. Hablemos de la vascularización arterial. Con respecto a la parte arterial, o sea, las arterias que lo nutren, el encéfalo, pero también la médula espinal, se nutre por dos grandes circuitos. ¿Ya? Un circuito que viene por delante, que es el circuito carotídeo, de las arterias carótidas internas. Y un circuito posterior, que viene por el sistema vértebro-basilar, de las dos arterias vertebrales que se unen y forman la basilar. O sea, el encéfalo se nutre por cuatro grandes vasos. Dos por delante, las dos carótidas internas. Dos por detrás, el sistema vértebro-basilar, que luego se conectan, como ya lo veremos.
Hablemos del circuito anterior. El circuito anterior es el circuito carotídeo. Ustedes saben que las carótidas internas nacen de la carótida común. La externa y la interna, ¿no? Entonces, la carótida interna, su primera porción, cuando recién sale de la carótida común, hace su primer zona, que es la porción cervical. Esta de aquí, la porción cervical. ¿Cuáles son las ramas que emite la carótida interna en la porción cervical? Esa anatomía profunda que tienen ustedes. ¿Está su clave? Ninguna, ¿no? La arteria carótida interna no emite ramas en el cuello. Más cuando usted ve en el espécimen cadavérico, le decían, ¿cómo diferencio carótida externa e interna? Facilito. La que tiene ramas externas, la que no tiene ramas internas. ¿Ya? No emite ninguna rama en la carótida interna en el cuello. La carótida interna va peladita, solita hacia arriba. Una vez que sube, luego ingresa por la porción petrosa, dentro de la caja petrosa. Y hace la segunda porción, que es la porción petrosa, porque está dentro del peñasco. Está dentro del peñasco. Y ahora sí, dentro del peñasco emite su primera rama colateral, que es la arteria carótido-timpánica, que es la que va a la caja del tímpano, que tiene que ver con la presión. ¿Ya? Y otra rama, pero la carótido-timpánica es como que la más representativa. Luego de que pasa la porción petrosa, mírenlo usted, luego sale por aquí, por el agujero lacero, que le llaman, y va a su siguiente porción, que es la porción cavernosa, que está a nivel del seno cavernoso, sería su tercera porción, la porción cavernosa. En la porción cavernosa sucede algo interesante, que es lo que dice la literatura, que es el único lugar donde una arteria pasa por una vena. Mire usted, la arteria está aquí y todo esto es una vena. La arteria está atravesando un gran seno venoso, en la porción cavernosa. En esta porción cavernosa se emiten ramos meningios, por ejemplo. Se emiten ramos tentoriales. Hay un tronco que se llama el tronco meningo-hipofisario, que emite ramas meningias, y la arteria hipofisaria inferior también. Es decir, la que va a nutrir la parte inferior de la glándula hipófisis. Entonces va a ir esta meningo-hipofisaria con su rama hipofisaria inferior a nutrir aquí la parte inferior de la hipófisis. Y bueno, y ahí sigue la arteria carótida interna, su porción cavernosa, hasta que luego pasa por aquí por la apófisis clinoidea y hace su porción supraclinoidea. En la porción supraclinoidea existen tres zonas, ¿no? La zona oftálmica, que va a emitir la arteria oftálmica y la arteria hipofisaria superior, es decir, la que nutre la parte superior de la glándula hipófisis. Hay una porción comunicante, que va a dar la arteria comunicante posterior, y una porción coroidea, que es la que va a dar la arteria coroidea. Por acá creo que veíamos ahí una medio zona. Que lo vamos a ver cuando veamos el circuito arterial cerebral. Bueno, entonces mire usted, cuando llega aquí a la porción supraclinoidea me tiene que dar una rama oftálmica que va hacia el ojo, una comunicante posterior que va hacia atrás y la coroidea que va a nutrir los plexos coroides y todo eso, ¿ya? Y por último, la arteria carótida interna, que estaría aquí, esta sería la porción final de la arteria carótida interna, da sus ramas terminales en la porción cerebral. Una arteria que va hacia adelante es la arteria cerebral anterior, y una arteria que va hacia lateral es la arteria cerebral media. Esas son las ramas terminales de la arteria carótida interna. ¿Y qué onda con esas arterias? Mire usted, estas arterias van a nutrir lo que usted ve en ese gráfico. La arteria cerebral media va a nutrir la gran parte de la cara lateral o externa del cerebro. Mire, nutre gran parte del lóbulo frontal, menos el polo temporal y la parte superior, gran parte del lóbulo parietal, menos la porción superior, parte del lóbulo temporal y nada del lóbulo occipital, todo lo que está con rojo. La cerebral media aquí la veo en la parte más anterior y superior del lóbulo frontal y parietal. En cambio, si hablo de cara medial, aquí casi no veo la cerebral media, veo full cerebral anterior, veo full amarillo. Ya, lo amarillo es la cerebral anterior. Entonces más o menos usted entiende las zonas o las zonas
que nutre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y nos vamos a ver el circuito posterior. En relación al circuito posterior, el circuito posterior de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son ramas de la arteria subclavia. Mire usted que la subclavia emite una rama hacia atrás que ingresa desde C6 más o menos hacia arriba por los agujeros transversos para dirigirse luego hacia el intracráneo. Una vez que las dos vertebrales llegan, ingresan al intracráneo y estas dos vertebrales van a emitir ramos colaterales. Por ejemplo, miren, las dos a medial pueden emitir un ramo que se une con el ramo del otro lado y forman esta arteria que es la arteria espinal anterior, que va a nutrir la parte anterior de la médula espinal. ¿Y se acuerda que formaba la arteria espinal anterior con la pía madre? Formaba la línea blanca de Splender, ¿no? Esta es la que va a formar la línea blanca de Splender. Y asimismo estas arterias pueden emitir una rama colateral que sería la arteria espinal posterior. Es decir, la nutrición de la médula espinal está regulada por las arterias vertebrales. Esta que es la espinal anterior y también emite la arteria espinal posterior. Y con eso nutro a la médula. Si ya tengo la nutrición completa de la médula, tengo la nutrición del bulbo que estaba por las vertebrales. Tengo parte de la nutrición del cerebro, cerebral medio y cerebral anterior. Otra colateral que también sale de la arteria vertebral es la pica. Esta de aquí que es la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior que va a nutrir la parte lateral del bulbo y a la parte posterior inferior del cerebelo. Esta es la que cuando se dañaba se daba ¿qué síndrome? El síndrome de... ¿Se llama el síndrome que se produce cuando se dañaba la pica? El síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral. ¿Ya? Síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral. Y va a nutrir también al cerebelo. Luego se unen y me forman la arteria basilar. La arteria basilar tiene unos ramos continuos. Los ramos que nutren al puente. Y también sale aquí la AICA, es la arteria cerebelosa anteroinferior, que va a nutrir la parte anteroinferior del cerebelo. Incluso, mire, estos ramos continuos cuando se dañan son los que forman el síndrome de Millar-Gubler o síndrome pontomedial, que lo habíamos conversado en su momento. La arteria basilar hacia arriba va a formar la SUCA. ¿Qué significaba la SUCA? La arteria cerebelosa superior, ¿no? Superior. Y mire, ya tengo la SUCA, la AICA y la PICA, las tres son las que me nutren al cerebelo. Entonces ya tengo toda la vascularización del cerebelo, ya tengo la de la médula, ya tengo el bulbo, ya tengo el puente, me falta solamente el mesencéfalo. Y la que nutre el mesencéfalo es la rama terminal de la arteria basilar. La rama terminal de la arteria basilar es la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior rodea el mesencéfalo, lo va nutriendo y luego va a nutrir lo que faltaba del cerebro. Entonces mire, aquí estarían las dos vertebrales, aquí estaría la basilar se une, da su rama terminal que es la cerebral posterior, que rodea el mesencéfalo, nutre al mesencéfalo y luego se va a nutrir al lóbulo occipital y a la parte inferior del lóbulo temporal. ¿Ya? Y así terminamos el sistema vértebro-basilar. ¿Alguna pregunta? Y la arteria cerebral posterior que va a nutrir lo que le acabo de comentar, ¿no? El mesencéfalo y esta parte que faltaba del cerebro cara lateral. Ahora, estos dos circuitos, tanto el anterior carotidio como el posterior vertebrovascular, se conectan entre sí, se unen entre sí y forman algo que antes se conocía como el polígono de Willis, que ahora se lo llama como el circuito arterial cerebral, porque es un circuito arterial del cerebro, que es un circuito de compensación. O sea, si por ejemplo usted quiere venir a la universidad, pero está dañada la calle por la que usted viene, puede encontrar una vía alterna y llegar a la universidad. Llega más tarde, pero llega. Asimismo, es la función de este circuito arterial cerebral. El circuito arterial cerebral, debido a sus múltiples conexiones, permite tratar de recanalizar el flujo si es que hay alguna obstrucción por ahí. Y forma este circuito. Este circuito
Está dividido para adelante la porción anterior y acá la porción posterior. ¿Y cómo se forma? Mira, hacia adelante. La arteria cerebral anterior de un lado, la cerebral anterior del otro lado, unidos por esta que es la comunicante anterior. Y hacia atrás, sale de la porción comunicante la arteria comunicante posterior de un lado, la arteria comunicante posterior del otro lado, y lo cierra la arteria cerebral posterior. Y así es como se forma el circuito arterial cerebral, que es la conexión de los dos grandes circuitos. De estos circuitos salen unos ramos muy finitos que se llaman ramos perforantes, que son los que van a formar el espacio perforante anterior y el espacio perforante posterior, que ya lo habíamos conversado. Entonces, mire usted, la zona perforante anterior estaría en esta zona de aquí, o sea, aquí estaría el bulbo olfatorio con su estría y toda la cosa. Mira, aquí estaría el bulbo olfatorio, que hace la cintilla olfatoria y que luego forma la estría olfatoria medial, que es la que se va a conectar con la del otro lado. Y la estría olfatoria lateral. Y en este espacio queda la zona perforante anterior. ¿Qué es la zona perforante? Son vasos pequeñitos que se van a formar en la parte anterior de aquí, de la cerebral anterior y de la cerebral media, que perforan el encéfalo para tratar de nutrir a los núcleos de la base. ¿Ya? Mientras que el perforante posterior está aquí adentro. Son ramos perforantes de la arteria comunicante posterior y de la arteria cerebral posterior de un lado y del otro, que van a perforar la fosa interpeduncular y formar el espacio perforado posterior. Y así es como se forman esos espacios perforados, tanto anterior como posterior. Existen otros lugares perforantes. Estos son los perforantes anteriores, lentículas estriadas también le llaman. Y estas son las perforantes posteriores, donde destaca, por ejemplo, las tálamos perforantes, las que van a nutrir al tálamo en su profundidad. Dentro de las tálamos perforantes hay una arteria tálamo perforante muy conocida, que tiene un epónimo que se lo nombra mucho, que es la arteria del percherón. Entonces, la arteria del percherón es una de los ramos perforantes más importantes del tálamo, ¿ya? Hay otros ramos perforantes, por ejemplo, los ramos pontinos. Estas ramas de las arterias pontinas también son perforantes. Y las otras son la de la suca, la aica y la pica. Entonces, los 4 ramos perforantes que hay son los perforantes anteriores que van a los núcleos basales, los posteriores que van principalmente al tálamo, los pontinos que van al puente y los cerebelosos que van al cerebelo. Esos 4 ramos perforantes son los ramos más finitos que hay. Y por ende son los ramos que más sufren cuando hay hipertensión arterial, por ejemplo. Por eso a estos ramos perforantes se los conoce como las arterias de las hemorragias cerebrales hipertensivas. Si un paciente tiene una elevación de la presión arterial porque no toma medicación, por no sé, por la causa que sea, se le eleva la presión arterial, las arterias que se le van a romper dentro de la cabeza, dentro de la profundidad, ¿no? En la periferia, los ramos grandes son aneurismas, eso es otra cosa. Pero en la profundidad son de estos 4 lugares, no hay más. O me sangran las lentículas estriadas en el núcleo lenticular principalmente, o me sangran las tálamos perforantes, es decir, el tálamo, o me sangran las pontinas, o sea, el puente, o me sangran las cerebelosas, o sea, la azúcar, la aica y la pica. Esos son lugares que sangran. Si el paciente sangra en otro lado, eso no es hipertensivo, eso tiene otra causa. Si el paciente sangra aquí, así no sabía que era hipertenso, pues ahora te diagnostiqué como hipertenso porque esas son hemorragias, zonas de hemorragias hipertensivas. Entonces, el paciente que tiene un sangrado hipertensivo le tiene que sangrar uno de esos 4 lugares, o el núcleo lenticular, o el cerebelo, o el puente, o el tálamo. No hay más lugar para los hipertensivos. En otro lugar pueden ser otras causas, un trauma, un sangrado por un tumor, está tomando algún fármaco, no sé, algo, ¿ya? ¿Alguna pregunta de inquietud? ¿Algo? ¿Ah? O sea, como vimos hace rato, en la porción supraclinoidea existía una parte que era en la porción supraclinoidea está la rama oftálmica, la porción oftálmica que se va hacia el ojo, por eso sí puede haber su función conjuntival.
Ya, o sea, las alteraciones de la carótida evidentemente pueden dirigir su flujo hacia el globo ocular y provocar algún tipo de sangrado ocular. Para evitar una lesión grave del cerebro, pues puede sangrar un vaso de la retina pequeño y eso es lo que provoca el sangrado del ojo. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Llego a la parte arterial, vamos a la parte venosa, ¿no? Con relación a la parte venosa es el drenaje venoso. Todas las venas del encéfalo van a drenar en unos grandes senos venosos que se llaman senos venosos de la dura madre, que se encuentran en la dura madre, que son grandes afluentes venosos. Entonces, primero tenemos que ver cómo la sangre va desde donde nace hacia el afluente venoso, o sea, hacia el seno venoso de la dura madre. ¿Ya? No, el bolso, la que me preocupa con esto, un bolso ahí tapándole sus manos. Ahora, ese drenaje venoso puede ser de dos tipos, superficial o profundo. ¿Cuál es el superficial? De la cara superficial del cerebro, ¿no? Como el drenaje venoso de la cara lateral, de la cara basal y de la cara medial. Eso es superficial. Y profundo, de la profundidad, de los núcleos de la base, de los elementos del sistema límbico, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, ya sea drenaje superficial o drenaje profundo, todo tiene que llegar a los senos venosos de la dura madre. Todo. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hace. Hablemos del drenaje venoso superficial. ¿Cómo se drenan las venas de la superficie del cerebro? Entonces, el drenaje venoso superficial, miren, las venas frontales, a grosso modo, las venas frontales, parietales y occipitales, todas desembocan aquí, en el seno sagital superior, un seno venoso de la dura madre. Que si usted lo mira con amor y cariño, mire como el seno venoso, mientras más atrás se hace más grueso, ¿sí ve? Se engrosa mucho más. ¿Por qué? Porque mientras más posterior se hace, le van llegando más y más y más venas. Por eso nosotros sabemos que cuando tenemos una lesión del seno sagital superior, debo dividirlo. Hasta la sutura coronal, yo digo ese es el tercio anterior. Ahí, si me da mucho problema, lo ligo y fin de la historia. Le hago un nudito y fin de la historia. ¿Por qué no hay problema? Porque el drenaje venoso no es tan marcado. En la porción media, entre la sutura coronal y la sutura lambdoidea, en cambio ahí yo digo, ya el calibre es mucho mayor. Por ende, lo ligo solamente si no encuentro otra opción. O sea, tengo que buscar la manera de hacer que el sangrado pare. Pero si no encuentro otra forma, lo tengo que ligar con el riesgo de que quizás haya algún problema. Pero en la porción posterior, es decir, desde la sutura hacia el iño o tuberosidad occipital externa, aquí hay demasiados afluentes venosos y no lo puedo ligar. Tengo que buscar la manera. Y si lo ligo, pues me va a hacer un infarto venoso de todos los afluentes anteriores. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. El drenaje venoso del lóbulo temporal, en cambio, por su cara lateral, lo hace principalmente en esta vena que se conoce como vena cerebral media superficial. Esta vena cerebral media superficial, por medio de la vena anastomótica superior, se conecta con el seno sagital superior. Y por medio de la vena anastomótica inferior, se conecta con este seno que se llama seno transverso. ¿Ya? Y así como entonces las venas del encéfalo, cara lateral, pueden desembocar en los venos o los senos venosos de la dura madre. Si hablamos de la cara medial, en la cara medial, la mayoría de las venas de la cara medial, tengo la cara medial, tengo el cuerpo calloso, lo ponen ustedes, el cuerpo calloso, por delante termina comiendo en el pico rostro. Por encima del cuerpo calloso yo tengo otra vena, otro seno venoso de la dura madre, que es el seno sagital inferior, por aquí, por encima del cuerpo calloso. Este es el seno sagital inferior. Este seno sagital inferior va drenando gran parte de la cara medial del cerebro. ¿Ya? Entonces la gran parte de las venas del encéfalo cara medial van a desembocar en ese seno sagital inferior que está casi justo por encima del cuerpo calloso, ahí en el nivel del surco del cuerpo calloso. ¿Ya?
Y ahora hablando acerca del drenaje venoso de la cara basal del encéfalo. La cara basal, ¿cómo se drena? Mire usted, la cara basal viene, la porción anterior frontal, se acuerda la orbitaria, giro recto, bla, 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 va siendo captada por la vena cerebral anterior. Mientras que gran parte de la porción temporo-occipital lo hace la vena cerebral media profunda. Entonces la vena cerebral anterior y la vena cerebral media profunda se unen y forman un solo tronco común, que es la vena basal o de Rosenthal. Que sería la vena basal o de Rosenthal. Esa vena basal o de Rosenthal rodea el mesencéfalo y desemboca en una vena más grande que se llama la vena cerebral magna o vena de Galeno. ¿Ya? Que es la vena cerebral magna o vena de Galeno. Y esta vena cerebral magna o vena de Galeno va a desembocar en el seno recto. O sea, tiene que llegar todo un seno venoso de la dura madre. Esta desemboca en el seno recto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ahí vemos como que ya un esquema un poquito más vivo de lo mismo. Tengo la vena cerebral anterior, la vena cerebral media profunda, se unen y forman, ¿cómo se llama esta vena? La vena basal, ¿no? Que fue escrita por Rosenthal. Y esa vena basal desemboca en la vena cerebral magna o vena de Galeno, que ya vamos a ver cómo se forma. Entonces, y por último tenemos el drenaje venoso profundo. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora es el externo. Cómo drena las venas de la cara lateral, basal y medial. ¿Cómo se drena eso? Ahora nos toca ver cómo se drena la parte profunda. Entonces, todas las venas profundas del encéfalo desembocan en una gran vena común, que se llaman venas cerebrales internas o profundas. ¿Ya? Las venas cerebrales internas o profundas son estas que están aquí, las de un lado y las del otro lado. Estas venas cerebrales internas o profundas se unen y son las que forman la vena cerebral magna o vena de Galeno. ¿Se acuerdan que llegaba la vena de Rosenthal? Estas se unen, forman la vena cerebral magna, y la vena cerebral magna, ¿dónde desembocaba? En el seno recto, ¿no? En el seno recto. Ahora, ¿cómo se forman estas venas cerebrales internas o profundas? Obviamente son muchas venas que hay ahí, pero los tres troncos principales que van a formar a las venas cerebrales profundas o internas son esta vena de aquí, que es la vena septal, que va recogiendo toda la parte medial profunda. Esta vena de aquí, que es la vena tálamo-estriada. Tálamo-estriada, que cuando veamos límbico vamos a ver que pasa por el surco óptico-estriado, que está entre el caudado y el tálamo. Y por último, esta vena de aquí, que es la vena coroidea. Entonces, la vena tálamo-estriada, la vena septal y la vena coroidea, las tres se unen y forman la vena cerebral interna o profunda. Y cuando se une con la del otro lado, forma la vena cerebral magna o vena de Galeno, que es donde llega la vena de Rosenthal, que es esta de aquí, la vena basal, y esa desemboca luego en el seno recto. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, los senos venosos de la madre ya lo vamos a conocer cuando veamos las mínimas. Matías Avilés, Alejandro Cabrera, Laila Chancay, Dana Cherres, Angie Espín,